Versículo número 18 de Génesis capítulo 13, el versículo 18, es la palabra que vamos a tomar hoy domingo, la promesa que el Señor va a cumplir en nuestras vidas. Así pues, Abraham levantó su tienda, se fue y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, donde edificó un altar a Jehová. Nosotros, como hijos de Dios, hemos recibido una promesa del Padre. En Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor nos prometió que seríamos testigos del Evangelio. Y que pase lo que pase, si nosotros tomamos el pacto de la sangre que es Jesucristo, si nosotros vivimos centrados en el pacto de la sangre de Cristo y oramos con este pacto, entonces seremos testigos del Evangelio. No hay otra cosa más que el Señor haya prometido a su iglesia para que pueda tener éxito y pueda tener victoria en su vida. El título que hoy les quiero compartir, el tema del mensaje es la decisión verdadera. Nosotros, al recibir a Cristo en nuestro corazón, debemos tener un cambio en nuestras vidas. Lo primero es que hemos recibido la salvación. Y dentro de la salvación debemos decidir. La Biblia está escrita para que nosotros podamos tener la evidencia a través de la palabra que si decidimos por la fe, si decidimos por la fe en Cristo, si decidimos por tomar la promesa del Señor, entonces vendrán evidencias poderosas y grandes sobre nuestras vidas. La Biblia habla que Abraham recibió una promesa de Dios. Y el Señor le dice a Abraham: Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. La Biblia dice que esta fue la palabra que Dios le da a Abraham, pero Abraham no creía a la promesa completamente, porque no dejó su tierra completamente, ni tampoco dejó su parentela, sino que Abraham salió de la tierra, pero se llevó consigo a Lot, su sobrino. Como el Señor le había dicho a Abraham que no llevara parentela, pues él se habrá puesto a pensar en sí y habrá dicho: el Señor me ha dicho que salga y que me va a dar una descendencia, pero yo soy muy anciano y mi esposa no puede tener hijos. Y como su sobrino Lot era como su hijo, porque su padre de Lot había muerto, el padre de Abraham había muerto y solo quedaba Abraham vivo en ese momento. Por eso es que Abraham tomó a Lot con él y se fue. No pudo Abraham haber recibido la obra y el poder de Dios en su vida. No pudo Abraham recibir la respuesta a la promesa que Dios le dio, sino hasta que Abraham decidió una cosa. Y Abraham decidió: mira, Lot, tú tienes que tomar tu camino y yo iré por el mío. Si tú escoges a la derecha, yo iré a la izquierda. Y si tú escoges la izquierda, yo iré a la derecha. Cuando Abraham decidió dejar ir a Lot, porque empezó a creer en la promesa del Señor, Abraham decidió dejar toda incredulidad. Abraham decidió dejar todo límite en su vida y empezó a creer en las promesas que Dios le había dado. Realmente Dios iba a levantar en Abraham una descendencia que no se podía contar. Una descendencia en un pueblo inmenso y grande. Pero como Lot tenía mucha incredulidad, no vio esa respuesta hasta que dejó ir a Lot de su vida. Cuando Abraham deja ir a Lot de su vida, cuando Abraham mira que el hijo prometido no era Lot, entonces Dios le da la palabra, la promesa que Dios iba a cumplir en la vida de Abraham. Hay que decidir siempre por la fe en las promesas del Señor, como Abraham lo hizo. Por eso la Biblia dice que Abraham fue y levantó un altar. ¿Qué significa levantar un altar? Significa reconocer quién es el dueño de tu vida. Eso significa. Cuando la Biblia habla en el Antiguo Testamento que alguien levanta un altar a Jehová, significa: tú eres el dueño de mi vida. ¿Cuántos confesamos de esta manera todos los días?
¿Cuántos confesamos con este corazón y decidimos siempre por la palabra, decidimos siempre por la fe y confesamos: tú eres el dueño de mi vida? No solo esto, sino que la Biblia habla en Génesis capítulo 32, versículo 24. La Biblia dice que Jacob no quiso dejar ir al ángel. Jacob no quiso dejar ir a este hombre resplandeciente que descendió del cielo, sino que Jacob le dijo: no te voy a dejar hasta que tú no me hayas respondido a mí, hasta que tú no hayas cumplido tu palabra en mí, no te voy a dejar. Si nosotros decidimos siempre por la promesa, por Cristo, por la palabra del Señor, por la fe en el Señor Jesucristo, van a haber grandes cambios en nuestras vidas. Tenemos que decidir, así como dice el libro de Éxodo, capítulo 5, versículo 1 y 12, Moisés tenía mucho miedo para ir a pararse frente a Faraón, pero Moisés decidió obedecer a Dios, decidió pararse frente a Faraón con el pacto, con la promesa que Dios le había dado a Moisés. Fue allí cuando Moisés pudo ver 10 milagros que obraron en Egipto, cuando decidió por la fe, cuando decidió por la palabra en Cristo. La Biblia también habla que en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 19, cuando la iglesia, cuando el pueblo de Dios, en los momentos de dificultad, en sus momentos de problema, decide por la fe, decide por Cristo, el Señor manda a sus ángeles como un ejército para guardar delante y para guardarlos también por detrás. El Señor cumple su palabra hasta hoy, porque su palabra es eterna. Su evangelio es eterno. No cambia. Cristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No cambia. Si decidimos tomar la promesa de Dios, aunque la dificultad sea muy difícil, aunque sea un tiempo muy duro, si deciden por la palabra, si deciden por la fe en Cristo, el Señor mandará a sus ángeles. El Señor cumplirá su palabra en nuestras vidas. Daniel capítulo 3, versículo del 8 al 21, Sadrach, Mesach y Abednego decidieron por la fe en Dios y no decidieron postrarse ante ninguna imagen, no decidieron cambiar al dueño de sus vidas, no decidieron cambiarlo por nada, aunque su vida dependiera de ello. Decidieron por la fe en Cristo, decidieron por la fe en Dios. Daniel capítulo 6, versículo 10. Siempre cuando alguien decide por la fe en Dios mediante Jesucristo, siempre pasa cosas grandes. La Biblia dice que Daniel, a pesar que sabía que iba a morir, a pesar que sabía que las personas de su alrededor estaban planeando destruirlo, David siguió orando con acción de gracias delante de su Dios. Aunque su vida dependía de ello, decidió por la fe en Cristo. ¿Cuántos día a día tenemos que levantarnos siempre y decidir siempre por la fe, por la palabra y la promesa de nuestro Señor? Fue allí cuando Daniel tuvo la victoria, porque a pesar que sus enemigos buscaron matarlo y destruirlo, Daniel tuvo la victoria porque decidió siempre por su fe en Cristo. Daniel capítulo 10, versículo 12. Por decidir que Él es nuestro dueño, por decidir y reconocerlo al Señor en nuestras vidas como el dueño de nuestras vidas, como el Señor y amo de nuestras vidas, la Biblia dice que Dios ha venido a nosotros y nos dice: no teman, porque yo estoy con ustedes. ¿Cuándo es que pasa esto? Cuando lo reconocemos como el Señor, el amo y el dueño de nuestras vidas. El libro de Hechos capítulo 1, versículos 12 y 14.
A pesar que sabían los discípulos de Jesucristo que si se reunían en el aposento alto iban a morir, para ellos no era importante, para ellos la muerte no es importante, sino la decisión por la fe en Cristo Jesús era más importante que perder la vida. La decisión por tener la fe en Cristo era más importante que cualquier otra cosa. Por eso tenemos que decidir. Cada día usted tiene que decidir. Cada día yo tengo que decidir también. ¿Qué vamos a decidir? Si decidimos por la fe en Cristo, grandes obras se levantarán, grandes acontecimientos sucederán. El Señor mandará a sus ángeles, a su ejército, para que nos puedan guardar y proteger. Si decidimos por la fe en Cristo y en su promesa, el pacto de la sangre del Cordero lo ha solucionado todo. Si decidimos por esto. Pero aquellos que decidieron escoger su yo, decidieron escoger cosas que estaban centrados solamente en ellos, fracasaron. Por eso, a pesar que ellos sabían que iban a morir en el aposento alto, decidieron mejor por la fe, decidieron mejor por la bendición verdadera. Tenemos que decidir hoy nosotros. Si decidimos hoy nosotros por la fe en Cristo, suceda lo que suceda, el Señor nos va a respaldar. Amén. Va a aparecer el respaldo del trono celestial. Dejemos todo nuestro humanismo. Empecemos a confiar en el Señor y a derramar y a humillarnos completamente a Él. La palabra humillación significa la humildad de reconocer que hay alguien más grande que tú. Amén. Tenemos que reconocer eso cada día. Punto número 1. La decisión por el futuro. Queremos que nuestro futuro cambie. Queremos tener un futuro diferente. Pero a veces por tomar malas decisiones en nuestro hoy, nuestro futuro no ha cambiado. Tenemos que hoy decidir por Cristo. Tenemos que hoy decidir por el Señor Jesucristo y creer en la promesa y creer en el poder de la sangre de Jesucristo. Y creer en su protección y creer en que los ángeles nos guardan. Creer que tenemos toda autoridad contra la oscuridad. Creer que no estamos solos. Tenemos el respaldo más grande, que es el respaldo del trono celestial. Creer que su Espíritu Santo nos guía. Creer que el Señor no nos ha dejado solos, ni huérfanos, ni abandonados, sino que ahora vive en nuestro corazón y está aquí ahora con nosotros. Amén, gloria a Dios. Tenemos que creer en esto para que realmente nuestro futuro cambie. Hoy tenemos que decidir por el futuro. Pero primero que hoy tenemos que confesar para que nuestro futuro pueda cambiar. Aleluya. El Señor está muy interesado en que primero cambiemos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestro corazón muchos moldes que hemos aprendido y que hemos obtenido y que hoy dirigen nuestras vidas, que nos gobiernan completamente. Los moldes de seguir y de llamar las cosas bendición solo aquello que podemos ver. Y hemos dejado a un lado las verdaderas bendiciones que no se ven ante los ojos, que son bendiciones espirituales. Las bendiciones que no se acaban con el tiempo. Las bendiciones que son eternas. Su palabra, Jesucristo, tener su compañía, saber que está con nosotros y que vive en nosotros, nos debe dar la satisfacción necesaria, única y perfecta que el mundo no puede darnos a nosotros. Hay que cambiar estos moldes de vivir centrados solamente en nosotros. El molde de vivir solo buscando lo que yo quiero. Empecemos a orar. ¿Qué es lo que tú quieres, Dios, de mí? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué quieres tú hacer con mi vida? Cuando empecemos a orar así, Dios va a responder nuestras oraciones. Dios quiere cambiarnos primero a nosotros. Vivir atrapado toda la vida, esperando que alguien cambie o que algo cambie para que yo pueda cambiar, es un error. Si yo realmente cambio, aunque los demás no cambien, pero yo cambio mi manera de pensar, yo cambio mi forma de vivir, encuentro en Cristo la fuente de mi paz, encuentro en Cristo la fuente de mi felicidad verdadera, encuentro en Cristo lo único, suficiente y completo que me llena de gozo. Aunque los demás no cambien, no importa.
si yo puedo cambiar esto por la fuente verdadera que es Cristo, y en Él encuentro todo lo que necesito, es suficiente. Allí Dios levantará sus obras. No puedo vivir yo conectado a ser feliz hasta que esto pueda cambiar o hasta que aquello pueda ser diferente. Y si nunca cambia, Pablo se soltó y se despojó de toda enfermedad exterior, porque él estaba enfermo y le había orado a Dios para que Dios lo sane, pero Dios nunca lo sanó. Y fue un evangelista que cambió su época. Simplemente Pablo cambió su manera de pensar, cambió su molde incorrecto y decidió. Por eso Cristo le dijo a Pablo: bástate con mi gracia, Pablo. Sé feliz que yo esté contigo. Sé feliz que no vas a fracasar. Sé feliz que te he dado la salvación y la vida eterna. Sé feliz que mis ángeles te guardan y te protegen. Sé feliz que vivo en tu corazón y que nada malo puede arrastrarte hacia la destrucción. Sé feliz con eso, Pablo. Y Pablo se despojó. Si Pablo nunca se hubiera despojado de esto, estuviera toda la vida conectado a su sanidad y dijera: Señor, como no me sanas, no puedo ser feliz. Como no cambias mi exterior, no puedo ser feliz. Dios quiere que cambiemos primero nosotros para ser feliz. Aunque tu exterior no cambia, tú tienes que cambiar tu interior mediante la palabra, mediante el Evangelio. Eso es escapar del molde del yo, escapar del molde del egocentrismo. Absolutamente Cristo ahora es nuestro dueño. Lo que Él quiera hacer con nosotros, debemos rendirnos y humillarnos ante Él, que Él haga lo que desea hacer con nosotros, porque hay algo que nos respalda. Lo que Dios quiera hacer realmente es algo muy perfecto, es algo muy poderoso y es algo bueno para nosotros. Por eso tenemos que cambiar nosotros nuestro molde y mirar todos los problemas que experimentamos como una plataforma. La plataforma que debemos ver cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando viene cualquier situación. Tengo que yo cambiar y mirar esto como una plataforma, ver esto como el poder de Dios que se va a manifestar, decidir por la fe en Cristo, orar a Dios cuando vienen los problemas, mirar esto como una plataforma para escapar de mis moldes. Tengo que escapar de mis moldes, escapar del yo, escapar del materialismo, escapar de las cosas externas, porque eso te puede atrapar, te puede atrapar. Porque las personas decepcionan o no. Las personas son imperfectas y fallan también. ¿Verdad? No hay nadie que sea perfecto. Si tu felicidad depende de la perfección de otra persona, entonces serás infeliz toda tu vida. Si tu felicidad depende de la actitud, del pensamiento y del agradecimiento que alguien te pueda dar a ti, entonces tu molde está mal. Sé feliz solo con Jesucristo. Porque las personas nunca pueden cambiar. Todas son imperfectas. Te van a traicionar, te van a dejar, van hasta hablar mal de ti. ¿Qué puedes hacer? Pero como eres feliz en Cristo y recibes en Él toda paz, toda fuerza, aunque los demás no cambien, podrás experimentar la verdadera paz en tu vida. Aleluya. Punto número 2. Debemos empezar a decidir por la palabra y la oración. Si yo no decido por la palabra y la oración, puedo empezar a perder muchas bendiciones y muchas respuestas del Señor. ¿Qué tengo que hacer? Empecemos a tomar la palabra del Señor con más responsabilidad, con más seriedad. ¿De qué manera? Cómprese una libreta pequeña. Apunten el título, el mensaje. Escribiendo el título del mensaje, pongan abajo el versículo del mensaje y pongan la fecha. Simplemente haciendo eso recordarán cuál es la palabra que Dios les quiso dar el día domingo, para que puedan tener fuerza durante la semana. No sabemos qué nos espera durante la semana, pero tenemos algo seguro y algo que nos ampara y nos garantiza. Jesucristo realmente nos ha dado todo a nosotros para poder obtener y ser felices en Él. La paz de nuestro corazón. Y empiecen a ordenar el mensaje.
No es escribir todo el mensaje. Si lo pueden hacer, también está bien. Pero si no lo pueden hacer, esa palabra que llega a su corazón, apúntenlo, resáltenlo y oren con esa palabra todos los días. Esa promesa, esa palabra que el Señor les da, guárdenlo en su corazón y vean cómo Dios va a cumplir su palabra en sus vidas. De esa manera, hermanos, podremos ver muchas respuestas a nuestras oraciones. Luego de eso, van a empezar a salir muchos títulos de oración. Títulos de oración que van a ir conectados a su vida personal, van a ir conectados a su familia, van a ir conectados a sus trabajos, pero todas esas cosas va a salir de la misma palabra, del mismo mensaje que reciben, porque la palabra de Dios es como un espejo, que cuando tú recibes la palabra te hace ver en ti, por medio de su Espíritu Santo, los moldes que están en tu interior y que no te dejan tener fe en Cristo, que aún te roban la paz, que aún te roban la esperanza, te quitan la seguridad en el Señor. Esos moldes, tenemos que escapar de todos esos moldes. El Señor allí nos va a mostrar esos títulos que necesitamos empezar a tener como oración. Amén. Y el punto número 3, podremos hacer la evangelización. Es esta la misión que Dios nos ha encomendado. Amén. La evangelización no es una obra que usted y yo la hagamos con nuestra fuerza. La evangelización no es solamente ir a regalar boletines a la calle y que las personas se lo agarren y se lo lleven. La evangelización es compartir lo que tú estás gozando en tu interior. Es una buena noticia que tú vas a compartir a alguien que ha venido en tu interior a darte paz. Si tú recibes la paz de Cristo, dirás, aunque tengas problemas, si crees en Cristo tendrás paz, porque lo estás experimentando. Si crees en Cristo, aunque estés enfermo, serás feliz, porque lo estás experimentando. Si crees en Cristo, aunque tengas dificultad, el Señor te dará la victoria, porque lo estás experimentando. Te has levantado como un testigo del Evangelio. Así aparece la evangelización. Así es como los discípulos hicieron la evangelización. Así es como podemos participar de esta misión que el Señor nos ha encomendado. Nos ha llamado no solo para estar dentro aquí dando el culto, sino para ser testigos del Evangelio, para ver el poder de Dios obrar en nuestras vidas y poder compartir este gozo, esta alegría, esta paz, esta seguridad. Lo van a poder compartir. Les bendigo hoy en el nombre de Jesucristo para que puedan decidir cada día, siempre por Cristo, siempre por la palabra. No decidan por otra cosa. Tomemos con seriedad el tomar la palabra, el orar correctamente y el sacar títulos de oración cuando recibimos la palabra. Poco a poco, si hacen esto, hermanos, por 2 años, grandes obras se van a levantar.